Buenos días, mi nombre es Jorge Ramonea. Yo les voy a proponer darles la conferencia sobre el tema de los deberes de actuación del Estado en casos que involucran a migrantes en el marco del curso sobre control y convencionalidad organizado por la Suprema Corte de Justicia de México. Muy bien, voy a iniciar esta presentación anunciándoles un poco el plan del desarrollo de la charla, que más o menos está planeado en una hora. Espero no extenderme en el desarrollo de la misma. Empezaremos con algunas consideraciones preliminares en torno al tema de los migrantes y de la interpretación de sus derechos a la luz de lo que está en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y en segundo lugar veremos la aplicación concreta de algunos de estos derechos que están contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, esencialmente. Aprovecho esta oportunidad para hacer una aclaración. Como yo me desempeño esencialmente en el Tribunal Interamericano, la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, mi presentación se centrará esencialmente en lo que fue producto de 12 órganos, ¿no? Hay algunas decisiones judiciales que mencionaremos, decisiones del tribunal que se refieren a estos temas en particular. Muy bien. Como consideraciones preliminares quiero abordar algunos temas, ¿no? En primer lugar, en lo que se refiere a la interpretación de los derechos que están contenidos en la Convención Americana. Ustedes cuando le dan una lectura a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos genéricos, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ustedes podrán constatar que esos instrumentos no se refieren específicamente en cada uno de sus derechos a los migrantes, de la misma manera que tampoco se refieren específicamente a los niños, o tampoco se refieren específicamente a las personas con discapacidad o a los pueblos indígenas o tribales. Sin embargo, esos derechos obviamente se aplican a esas personas o a esos grupos de personas. A su vez, esas aplicaciones deben tener en cuenta su condición particular de pueblos indígenas, de migrantes, de niños, de personas con discapacidad, etc. Se deben adaptar cada uno de esos derechos a esas circunstancias. Entonces, lo que suelen hacer los tribunales internacionales, los órganos internacionales del derecho internacional de derechos humanos, es interpretar los derechos de esas poblaciones a la luz de lo que se llama el corpus juris internacional, que cubre los derechos de esas personas. ¿Me explico? Yo a la hora de interpretar el derecho, supongamos, de los niños, el derecho a la vida de un niño, el derecho a la integridad de un niño, el derecho a la libertad personal de un niño o adolescente, adolescente, lo que haré es ver qué es lo que dicen los instrumentos internacionales, que no son específicamente de repente de la Convención Americana, que dicen sobre el particular. Entonces, qué es lo que dice la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, qué es lo que dice el relator, qué es lo que dice el Comité de Derechos Humanos al respecto, qué es lo que dicen otras instancias y otros instrumentos internacionales. Y de acuerdo a ello voy a ir haciendo una idea de lo que dice el Corpus Juris internacional sobre ese tema en particular, ¿no? Sobre esa población en particular. Y de allí voy a poder inferir ciertas interpretaciones, ¿no? Sobre qué es lo que dice el artículo 4 al respecto, qué es lo que dice el artículo 5 sobre la integridad personal, qué es lo que dice el artículo 7 sobre la libertad personal. Y voy a poder adaptar el contenido de ese artículo, que es genérico, a la población de la cual estamos hablando.
Entonces, primer punto, la jurisprudencia, para resumir, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, como de otros órganos internacionales de derechos humanos, se suele interpretar el instrumento internacional a la luz de lo que dicen otros instrumentos, ¿no? El Tribunal Interamericano utiliza entonces una variedad de fuentes para darle contenido a las fuentes que debe interpretar, ¿no? A su vez, en una jurisprudencia más reciente, en los casos, ustedes lo pueden ver, en los casos Pacheco-Tineo contra Bolivia, que mencionaremos más adelante también y lo resolveremos, o en los casos o en otros casos que están que la Corte ha podido conocer, se utiliza normatividad interna de los estados para un poco extraer principios generales del derecho que son retomados por el Tribunal Interamericano. Así que, en resumen, el Tribunal Interamericano, para interpretar cada una de las normas que se refieren a pueblos indígenas, a migrantes, a niños, utiliza el corpus juris internacional de otros tribunales y de otros tratados, pero también utiliza lo que es producido a nivel interno por los estados para extraer principios generales de derecho. En caso específico de migrantes, la Corte ha utilizado distintos instrumentos como los tratados a nivel de Naciones Unidas, ha utilizado decisiones del Comité sobre Derechos Humanos, ha utilizado el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, ha utilizado decisiones sobre el Comité de Derechos del Niño, evidentemente ha acudido al cuerpo muy vasto de decisiones sobre derechos de refugiado que ha producido ACNUR. En fin, ese cuerpo jurídico internacional ha servido como fuente de interpretación de las normas que están en la Convención. ¿Cuáles son los casos sobre los cuales la Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse y que se refieren a temas de poblaciones migrantes? El último caso que ha conocido la Corte hasta el momento es el caso Pacheco-Tineo versus Bolivia, ¿no? Es un caso bien interesante de una familia de origen peruano, que estaba refugiada en Chile y había ingresado a Perú para poder realizar unas gestiones, y para regresar a Chile esa familia pasa por Bolivia. Es detenida por las autoridades bolivianas, y las autoridades bolivianas la expulsan, pero en lugar de expulsarlas hacia Chile, donde estaban refugiadas y gozaban del estatuto de asilados, son regresadas a Perú, en contravía de algunas disposiciones que profundizaremos después, ¿no? El principio de no devolución. Cuando son regresadas a Perú, son detenidas por las autoridades peruanas y purgan un tiempo de cárcel en Perú. Después hay un caso muy interesante, que es el caso Nadesh versus República Dominicana. Es un caso de discusiones colectivas de migrantes haitianos que se encontraban en República Dominicana. El Estado Dominicano de República Dominicana fue encontrado responsable por haber incumplido con las disposiciones de la Convención sobre el debido proceso, sobre la prohibición de expulsiones colectivas, también sobre los derechos a la integridad de la vida de esas personas, puesto que habían sido, al momento de su detención se dieron disparos en un camión que estaban esas personas, esos haitianos, y resultaron muertos y heridos algunos de ellos. También se declaró responsable el Estado por una violación a la libertad personal, porque fueron detenidas sin
sin cumplir con las disposiciones legales y convencionales. Otro caso bien interesante es el caso de Bereslor, que se refiere a condiciones a privación ilegítima de la libertad de una persona en Panamá, y a las condiciones carcelarias de migrantes, ¿no? en ese país. Encontramos otros casos, como el caso Icha contra Perú, las hermanas Shin contra República Dominicana, contra el derecho a la nacionalidad, al igual que el caso Ifcha. Y obviamente tenemos la opinión consultiva 18, que se refiere a trabajadores migrantes, que había sido propuesta de hecho por el Estado de México, solicitada por el Estado de México a la Corte Interamericana. Les recuerdo que las opiniones consultivas no se refieren a casos contenciosos, ¿no? Se refieren a solicitudes que pueden hacer los estados para que la Corte Interamericana interprete derechos que están contenidos en ese instrumento interamericano. A su vez, tenemos la opinión consultiva 16, que es sobre el derecho a la información sobre asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal para los migrantes que están detenidos en su país que no es de origen. Por otro lado, en este momento hay una solicitud de opinión consultiva sobre niños migrantes que fue pedida por el Mercosur, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Mercosur está compuesta por 5 países del sur de América del Sur, y yo calculo que en el curso de este año esa opinión consultiva saldrá, será publicada y emitida por el tribunal, y yo creo que tendrá unos cuantos estándares que permitirán seguir avanzando sobre el análisis de estos derechos. Por último, les comento que si bien no se refieren a temáticas de migrantes internacionales en particular, la Corte ha conocido varios casos de migrantes internos, es decir, de personas que no se encontraban, o migrantes, o de personas que tuvieron que desplazarse de su lugar de origen en el mismo país, ¿no? Que son los casos de desplazamiento forzado. Obviamente no los abordaremos aquí, porque aquí es una charla que pretende referirse a los migrantes que no están más en su país de origen, pero sepan que también la Corte ha abordado los casos de poblaciones que tuvieron que desplazarse de un lugar del territorio donde son de origen a otro, y hay una serie de estándares que tienen que los estados respetar en esas situaciones. Les menciono los casos de colombianos, ¿no? De Génesis, de comunidades afrodescendientes de Cacarica. También tienen el caso de Mozote, el caso de El Salvador, o casos de Haití, el caso de Licias Fleury contra Haití. Muy bien, volvamos a las consideraciones preliminares que estábamos escuchando, ¿no? Hemos hablado de 2 puntos hasta el momento, de la forma de interpretar que tiene el tribunal las decisiones, ¿no? Acudiendo al Corpus Juris Internacional, a cuáles son las principales decisiones de la Corte Interamericana sobre temas de migrantes. Veamos ahora cuál es la definición de migrante que la Corte ha considerado. La Corte Interamericana, en la opinión consultiva 18, sobre condición jurídica de los derechos de los migrantes indocumentados, ha definido que un migrante, en términos genéricos, abarca tanto al inmigrante como al inmigrante. El inmigrante sería para la Corte la persona que deja un estado con el propósito de trasladarse a otro y establecerse en él, y el inmigrante es el que llega a otro estado con el propósito de residir en él. Un trabajador migrante documentado o en situación regular es una persona que se encuentra autorizado a ingresar y a permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el estado de empleo de conformidad con las leyes de ese estado y los acuerdos internacionales a los cuales ese estado es parte. En cuanto al trabajador migrante indocumentado,
sería la persona que no se encuentra autorizada a ingresar o permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo de conformidad con las leyes de ese mismo Estado y los acuerdos internacionales que ese Estado haya suscrito, y que sin embargo realice dicha actividad. En cuanto a los refugiados, que tenemos oportunidad de más o menos de ver en esta presentación, son los que por temores fundados de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda, a causa de dichos temores, o no quiera acogerse a la protección de tal país. En cuanto a los desplazados, según los principios directores o desplazamientos internos, son las personas o grupos de personas que se hayan visto forzadas o obligadas a huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situación de violencia generalizada, de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales que no han cruzado una frontera internacional. Eso con respecto a las definiciones. Por otro lado, les menciono que los estados, ¿no?, que han suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando se trata de trabajadores migrantes, de personas migrantes, tienen dos deberes principales, ¿no?, al igual que cuando se encuentran frente a cualquier otra población, sea migrante o no migrante. Es decir, veremos que para el caso de los migrantes, esas obligaciones principales se tienen que interpretar de cierta forma. En primer lugar, los estados están obligados a obligaciones de respeto, es decir, de acuerdo a lo que dispone el artículo 1 de la Convención, los estados suscriben una serie de obligaciones, de derechos, el derecho a la vida, a la integridad, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la libertad personal, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad de expresión, etc. Y obviamente el Estado se compromete a respetar esos derechos. Es decir, ¿qué quiere decir respetarlos? A no violarlos. Es decir, es una obligación de no hacer, una obligación negativa. ¿Cómo el Estado incumple con esa obligación? Incumple violándolos directamente por medio de uno de sus agentes, es decir, cualquier funcionario autorizado del Estado o autorizado por las leyes para actuar en nombre del Estado. También, pero eso no es suficiente, el Estado no es suficiente porque no viola esos derechos, ¿no? También está obligado además de respetar, a garantizar esos derechos, hacer que esos derechos sean posibles de que sean gozados por las personas sobre los cuales los estados tienen competencia. Entonces, dentro de la obligación de garantizar los derechos están las obligaciones positivas, las obligaciones de hacer los estados. Se dan estas de emitir legislación, normatividad interna que sea conforme al derecho internacional en la materia. El Estado tiene que capacitar a sus funcionarios, el Estado tiene que, en fin, todas esas disposiciones a nivel interno que permiten que el Estado esté estructurado de tal manera, la organización del Estado, para que los ciudadanos puedan efectivamente gozar de esos derechos. Muy bien. El quinto punto que quiero mencionarles en cuanto a las consideraciones preliminares es en cuanto a la no discriminación, ¿no? Y para ello tenemos que distinguir entre lo que es la distinción, que se puede aplicar, que es admisible cuando se trata de migrantes, y lo que es la discriminación, ¿no? Que eso sería lo que es no admisible de acuerdo a los estándares internacionales sobre derechos humanos. Lo que se refiere a la discriminación, la misma se utilizará para hacer referencia a toda exclusión, restricción y privilegio que no sea objetivo y razonable y que redunde
en detrimento de los derechos humanos, ¿no? Es decir, la discriminación, acuérdense, es lo que es inconvencional. La Corte Interamericana ha establecido que existe un vínculo importante entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, que hemos visto en el cuarto punto de las consideraciones preliminares, y el principio de igualdad y no discriminación. El incumplimiento por el Estado mediante cualquier tratamiento discriminatorio de la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos le genera responsabilidad internacional. En consecuencia, los Estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias y además tienen la obligación de eliminar de dicho ordenamiento las regulaciones de carácter discriminatorio y de combatir las prácticas discriminatorias. Es decir, primero tiene que regular, segundo tiene que eliminar las prácticas que sean discriminatorias y tercero tiene que eliminar las regulaciones, la normativa interna que puedan ser discriminatorias. Por otro lado, al momento de examinar las implicaciones de los tratos diferenciados de algunas normas pueden dar a sus destinatarios, es importante hacer referencia al hecho de que el tribunal consideró que no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva por sí misma de la dignidad humana. Y en ese sentido, únicamente la discriminación es una distinción que está prohibida por la Convención cuando carece de justificación objetiva y razonable. Por ejemplo, vamos a abstractos, ¿no? Una desigualdad que está sancionada por la ley, que es autorizada, en el cual se refleja que los menores de edad que se encuentran detenidos en un centro carcelario no pueden ser recluidos conjuntamente con las personas mayores de edad que se encuentran también detenidas. Es decir, eso es una distinción que hace la ley, ¿no? Pero es una distinción que es garantista y es autorizada por la Convención Americana. Es lógico que los niños, niñas y adolescentes que están privados de la libertad no puedan ser no sean mezclados con poblaciones adultas, ¿no? Eso es una distinción no discriminatoria. Otro ejemplo es la limitación del ejercicio de determinados derechos políticos en atención a la nacionalidad o la ciudadanía. Es decir, ciertos ciudadanos que no son de un país pero que viven en ese país, de repente no tienen derecho a participar en las elecciones. Bueno, no es por ello que elecciones de ese país, no es por ello que se trata de una distinción que sea discriminatoria, ¿no? Es una distinción que es razonable y objetiva. Lo mismo con las personas que son menores de edad que aún no tienen el derecho de voto, ¿no? Eso también es una distinción que no constituye una discriminación. En cuanto a por otro lado, la obligación de no discriminar por parte de los Estados se traduce por ejemplo, en la prohibición de emitir leyes en sentido amplio, de dictar disposiciones civiles, administrativas de cualquier otro carácter, así como favorecer actuaciones y prácticas de sus funcionarios en aplicación o intervención de la ley que discriminan a determinado grupo de personas en razón de su raza, género, color u otras causales. Discriminaciones que no sean, repito, objetivas o razonables, ¿no? Por otro lado, los Estados están obligados a adoptar medidas positivas, es decir, eso son lo que vimos recién son las obligaciones negativas. Además, los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones de discriminaciones existentes en sus sociedades en perjuicio de determinado grupo de personas, ¿no? Lo anterior también implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros, terceros no funcionarios del Estado, que bajo su tolerancia o presencia creen o mantienen o favorecen situaciones de discriminación. Por lo general, los migrantes
se encuentran estructuralmente, en particular los migrantes indocumentados, se encuentran estructuralmente en situaciones de vulnerabilidad como sujetos de derecho, en una condición individual de ausencia o diferencia de poder con respecto a los no migrantes. Esta situación de vulnerabilidad tiene una dimensión ideológica y se presenta en un contexto histórico que es distinto para cada Estado, y es mantenido por situaciones de jure, desigualdades entre nacionales y extranjeros en las leyes, y de facto, desigualdades estructurales. Y esta situación conduce al establecimiento de diferencias en el acceso de unos y otros a los recursos públicos administrados por el Estado. El Estado debe corregir esas situaciones. También existen situaciones de prejuicios culturales acerca de los migrantes que permiten la reproducción de las condiciones de vulnerabilidad, tales como los prejuicios étnicos, la xenofobia y el racismo, que dificultan la integración de los migrantes a la sociedad y llevan a la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas en su contra. Ya que como existen situaciones culturalmente arraigadas de discriminación hacia los migrantes, es muy frecuente que cuando se producen efectivamente las discriminaciones haya una cultura de dejar esas discriminaciones en la impunidad, ¿no? Y eso favorece, repercute que se sigan produciendo. Por otro lado, es importante señalar que la situación regular de una persona en un Estado no es condición necesaria para que dicho Estado respete y garantice el principio de igualdad y no discriminación, puesto que, como ya se mencionó, dicho principio tiene carácter fundamental y todos los Estados deben garantizar a sus ciudadanos y a toda persona extranjera que se encuentre en su territorio. Es decir, el hecho de que la persona se encuentre en situación irregular o regular no afecta que el Estado no implica que el Estado esté obligado o no a respetar todos los derechos para esas personas. El Estado debe respetar el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad personal, a todas las personas, independientemente de su situación de regular o irregular, ¿no? Estoy hablando de los migrantes. Lo anterior no significa que no se podrá iniciar una acción contra las personas migrantes que no cumplan con el ordenamiento jurídico estatal. Eso es diferente, ¿no? Lo importante entonces es que los Estados respeten los derechos humanos y garanticen su ejercicio y goce a toda persona que se encuentre en su territorio sin discriminación alguna por su situación regular o irregular en consideración de su nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa. Es decir, los derechos, el punto es que los derechos contenidos en la Convención se aplican a todas las personas, los que están en un Estado sobre el cual tienen competencia. Lo anterior entonces no obsta a que los Estados puedan otorgar un trato distinto a los migrantes documentados con respecto a los migrantes indocumentados o entre migrantes y nacionales, siempre y cuando ese trato diferencial sea razonable, objetivo, proporcional y no lesione los derechos humanos. En ese sentido, el debido proceso legal es un derecho que debe ser garantizado a toda persona independientemente de su estatus migratorio, independientemente de su estatus, de su condición de regular o irregular en ese país. Es decir, si una persona comete un delito, un migrante, esa persona tendrá derecho al mismo procedimiento judicial que cualquier persona no migrante y tampoco puede haber una distinción entre inmigrante regular o irregular con respecto a ese tema. Muy bien, sigamos adelante con la presentación. Hemos hablado de algunas consideraciones generales con respecto a los migrantes, ¿no? Hemos visto cómo se interpreta el derecho, cuáles son las diferencias entre discriminación y distinción. Hemos visto cuáles son algunas sentencias en las cuales se ha aplicado de la Corte Interamericana el derecho de los migrantes. Hemos hecho referencia a la necesidad de que el Estado respete y garantice los derechos de los migrantes independientemente de la situación regular o irregular del mismo. Ahora veremos cómo se ha aplicado los derechos migrantes a algunos derechos contenidos en la Convención Americana.
Les propongo que empecemos por el derecho a la libertad personal. ¿Qué es lo que dice la Convención Americana sobre el derecho a la libertad personal? El artículo 7 de la Convención dice lo siguiente: derecho a la libertad personal, de la Convención Americana. Artículo 2.1: toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Toda persona, obviamente, se entiende a los migrantes. El artículo 7.2, a los migrantes también, ¿no? Dice: nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados, partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 7.3: nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 7.4: toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargo formulado contra ella. Artículo 7.5: toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado ante un plazo razonable o a ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. En fin, el 7.6 se refiere a toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o un tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada sea privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que se decida sobre la libertad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos pueden interponerse por sí o por otra persona. Y el 7.7 se refiere a la prisión popular. Como ustedes ven, lamento haberles leído este artículo tan largo. La Convención Americana en el artículo 7 no habla específicamente de los derechos de los migrantes, únicamente se refiere a toda persona, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de toda persona, debemos entender, de acuerdo a lo que hemos hablado hoy, que también están incluidos los migrantes documentados o no documentados, en situación regular o irregular. Y además, el artículo 7 debe interpretarse para los migrantes teniendo en cuenta el Corpus Juris Internacional sobre los derechos de los migrantes. Y eso ha hecho la Corte en varias de sus sentencias, en el caso Pacheco Tineo, en el caso Nadesh contra la República Dominicana, en el caso Vélez Love, ¿no? Y se ha analizado, bueno, qué es lo que debemos interpretar para los migrantes de cómo se aplican estos derechos. Por ejemplo, la Corte se ha referido a la prisión preventiva de los migrantes. En particular, la Corte ha analizado todo lo que tiene que ver con la excepcionalidad de la prisión preventiva, ¿no? Los estándares usuales, y los ha considerado de forma más específica para la detención de personas por razones migratorias. ¿Qué ha dicho al respecto la Corte, ¿no? Comencemos primero por explicar cuáles son los estándares usuales, ¿no?, de la detención preventiva, para que entiendan, a partir de los estándares usuales, cómo la Corte ha interpretado esos derechos para las personas detenidas por razones migratorias, ¿no? En términos generales, como ustedes saben, una persona únicamente puede ser privada de libertad de forma excepcional, ¿no? Obviamente por medio de una sentencia condenatoria, pero no siempre es necesaria una sentencia condenatoria para restringir, ¿no?, el derecho a la libertad personal de una persona. Es decir, ahora la distinción entre restricción y privación, ¿no? La restricción es la persona no está privada de la libertad, pero su libertad personal se ve disminuida, ¿no? O sea, porque
no puede dejar el territorio nacional o porque está confinada a permanecer a tantos metros o kilómetros de su domicilio, o debe utilizar una pulsera, ¿no? Con esas pulseras electrónicas, etc., ¿no? Mientras que la privación de libertad es estar confinada en lugar de reclusión. No es lo mismo la restricción que la privación de libertad. Bien, entonces las personas deben ser, las restricciones a la libertad personal en general deben ser excepcionales. Pueden ser por sentencias condenatorias o pueden ser por decisiones judiciales previas a una condena. Como ustedes saben, las decisiones privatorias que restringen la libertad, que son previas a una condena, son también muy limitadas en cuanto a los motivos por los cuales se pueden dar, ¿no? Tienen que ser establecidas por ley, ¿no? Además, las finalidades por las cuales se pueden privar a esas personas sin condena de forma previa son limitadas. En general corresponden a los peligros procesales de que la persona no comparezca al proceso, ¿no? El peligro de fuga, o a la necesidad de preservar la prueba, para que no se destruya, que se pueda efectivamente llevar a cabo el proceso, ¿no? Privaciones a la libertad de carácter cautelar, esencialmente. Hay ciertas legislaciones, como la mexicana, que agregan otros requisitos, como por ejemplo el peligro para la sociedad o para la víctima. Actualmente la Corte únicamente ha analizado los dos fines legítimos y ha determinado los primeros, que son los fines procesales, los fines legítimos, que son convencionales. Bien, eso es en cuanto a la finalidad. También la Corte ha establecido que la privación a la libertad previa a una condena únicamente tiene que ser tiene que corresponder a los fines, tienen que ser idóneos, la medida tiene que ser idónea para cumplir con los fines perseguidos, tiene que ser necesaria, ¿no? Dentro de todas las medidas posibles que se pueden aplicar para cumplir con los fines perseguidos, el peligro de fuga, ¿no? Tiene que ser el menos lesivo para los derechos de la persona. Entonces de ahí hay que privilegiar sobre todo los medios alternativos de la privación de libertad, los medios de restricción de libertad que sean alternativos, y además la medida de restricción a la libertad tiene que ser proporcional, es decir, por ejemplo, no puede durar indefinidamente, es decir, una persona puede ser eventualmente privada de la libertad, puede ser su libertad restringida para impedir que se fugue, ¿no? Por un tiempo, pero no es lo mismo, no se va a analizar la proporcionalidad si esa persona, de la misma manera, si esa persona está un día privada de la libertad, una semana, un mes, o un año, o 2 años, o 5 años. A medida que va pasando el tiempo, la medida cada vez menos proporcional. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando se trata de personas que son detenidas por razones migratorias? ¿Sí? Me explico, no es un migrante detenido, es una persona detenida por razones migratorias. Es decir, si es un migrante que es detenido, se le va a aplicar el régimen por un delito que pueda haber llegado a cometer, se le va a aplicar el régimen común que acabamos de ver. Pero si es una persona que está detenida por razones migratorias, es decir, porque no tiene la documentación que corresponde, o se podría eventualmente encontrar en situación irregular, el estándar sobre la excepcionalidad de la privación de la libertad debe ser aún más excepcional. Es decir, si la restricción a la libertad personal es excepcional en términos generales para cualquier persona, cuando se trata de un migrante lo debe ser, de una persona que es detenida por razones migratorias, lo es aún más, ¿no? Y en particular, esa privación de libertad no debe corresponder a una infracción que tenga un carácter penal. Es decir, la infracción por razones migratorias
son infracciones que no tienen un carácter penal. Eso es una cosa que hay que entender, y que muchos regímenes jurídicos de varios estados casi que los equiparan, ¿no? O no solamente regímenes jurídicos, sino que operadores judiciales de estos estados. Bueno, eso es una práctica que no es admisible de acuerdo a los estándares internacionales en la materia. Entonces, primero es la excepcionalidad es aún mayor. Segundo, no puede haber una equiparación entre lo que es el carácter penal y las detenciones por razones migratorias. Eso no es admisible. Por tanto, los derechos miembros de la Convención Americana deben establecer leyes y políticas de migración que parten de una presunción de libertad. Es decir, el derecho del migrante a permanecer en libertad mientras están pendientes los procedimientos migratorios. Eso es una regla de oro. ¿Qué es lo que vemos en los estados? Es decir, que mientras que se arregle la situación migratoria del migrante, suele ocurrir que esa persona permanece privada de la libertad. Eso ocurre no solamente en nuestros estados de las Américas, también en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Bueno, eso es violatorio de la Convención Americana en principio. Entonces tampoco se parte entonces de una presunción, no se debe partir de una presunción de detención. La detención, cuando se trata de personas migrantes que están restringidas a la libertad por razones migratorias, ¿no? La detención es únicamente permisible cuando, después de llevar a cabo una evaluación individualizada, acuérdense que bueno, lo vamos a leer en el artículo de la Convención que establece eso, que no son admisibles las expulsiones colectivas. Entonces tiene que corresponder una evaluación individualizada. Se considera que una medida necesaria para dar cumplimiento a un interés legítimo del Estado para asegurar la comparecencia de una persona al trámite de determinación del estatus migratorio. Es el único fin legítimo permisible por la Convención Americana, ¿no? Porque el otro fin legítimo que permite la Convención Americana es en general, es el de preservar la prueba, pero en este caso no hay que preservar ninguna prueba, es únicamente determinar que la persona puede darse a la fuga en el marco del procedimiento migratorio. Y ese sería, de carácter excepcionalísimo, la única medida, la única finalidad por la cual el migrante podría ser restringido en su libertad personal. Ahora, ese fin legítimo no se presume, hay que probarlo, ¿no? El juez tiene que motivarlo, tiene que tener elementos que le permitan, el juez o el funcionario que está autorizado por ley para actuar en tal calidad, o que puede determinar que tiene que actuar en el procedimiento migratorio, tiene que tener elementos que le permitan llegar a esa conclusión, que esa persona se va a fugar o no. No es que se le ocurra a él así nomás. Hay algunos ordenamientos jurídicos que permiten que la persona sea privada de libertad cuando presenta una amenaza por la seguridad pública, ¿no? La Corte Interamericana no ha dicho nada al respecto y, de hecho, si uno hace un análisis sistemático e integral de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ese fin legítimo no sería legítimo, ¿sí? No se puede presumir una amenaza para la seguridad pública que un migrante esté en una situación indocumentada, ¿no? En situación irregular. Entonces, ese no sería un fundamento suficiente como para privar a una persona de libertad en el marco de un proceso migratorio. A su vez, los procedimientos de revisión y detención deben cumplir estrictamente con las garantías del debido proceso. Es decir, una vez que se determina que el migrante se le puede restringir la libertad de acuerdo al fin legítimo que yo mencioné, de peligro de fuga, esa medida debe tener revisiones periódicas. Es decir, no es que el migrante va a estar permanentemente en una situación de privación de libertad o de restricción de libertad mientras que dure un procedimiento que puede ser larguísimo.
Es decir, esas revisiones periódicas además deben contar con las garantías del debido proceso, que está contenido en el artículo 8 de la Convención Americana. Lo anterior incluye el derecho a ser escuchado por un agente imparcial en la toma de las decisiones, ¿no? La oportunidad de presentar pruebas y refutar argumentos del Estado, así como la posibilidad de ser representado por un asesor letrado. Por otro lado, dado que se parte de la presunción del derecho a la libertad personal, la imposición de la detención migratoria por parte del Estado debe cumplir con los programas de alternativas a la detención, es decir, como les dije, se debe priorizar, ya que es una medida excepcional, las medidas no privativas de libertad, medidas restrictivas de libertad, no privativas de libertad, como la fianza, el control por GPS y la liberación debe ser también, o por ejemplo, el control periódico, ¿no? Que se la convoca a esa persona a hablar con un oficial de fianza o de Estado para ver si no se fugó. Y la liberación deben también corresponder a medidas razonables que guarden relación con la proporcionalidad y siempre teniendo en cuenta que esas medidas restrictivas de libertad tienen la finalidad de cumplir con un fin legítimo. Entonces siempre tiene que mantenerse el principio de la proporcionalidad. Por otro lado, acuérdense que también en aras de cumplir con el principio de proporcionalidad, esa restricción a la libertad debe ser por el menor tiempo posible. Y los motivos de la detención deben ser definidos de manera clara y exhaustiva, y la legalidad de la detención se podrá plantear ante un tribunal y revisar periódicamente dentro de los plazos establecidos, ¿no? Revisión, respeto a las garantías del debido proceso, motivación, posibilidad de recurrir, etc. Además del derecho básico a la libertad personal de que gozan todos los y las migrantes, varios instrumentos internacionales han establecido restricciones específicas respecto de la detención de ciertas personas pertenecientes a grupos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Es decir, ya estamos, ¿no? Hay una situación genérica de excepcionalidad de la privación de la libertad a toda la persona. Cuando se trata de migrantes es aún más excepcional, pero además hay grupos de migrantes que están en una situación de mayor vulnerabilidad y es aún más excepcional la privación de la libertad o está casi que vedada, ¿no? Entonces, por ejemplo, el solicitante de asilo. Como principio general, los solicitantes de asilo no deberán ser detenidos, solo deberán recurrir a la detención en casos de necesidad por las razones prescritas por la ley para proceder a la verificación de identidad para determinar los elementos que sirven de base a la solicitud de la condición de refugiados o de asilo, para tratar los casos en que los refugiados o solicitantes de asilo han destruido sus documentos de viaje o han hecho uso de documentos falsos, o para preservar la seguridad nacional y el orden público, que eso hay que tener en cuenta las prevenciones que hemos dicho con anterioridad. Mientras más larga es la detención como medida preventiva, mayor es la carga resultante sobre los derechos de las personas a quienes se ha privado de la libertad, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se trata de solicitantes de asilos. Entonces, cuando se trata de solicitantes de asilos, la medida es aún más excepcional. Cuando se trata de familias migrantes y niñas y niños no acompañados, la legitimidad de la detención obligatoria del padre o madre de un niño o de una niña, o una evaluación individualizada adecuada a la que se considera proporcionar las medidas del Estado con sus objetivos, prestando la debida atención al interés superior del niño. Es decir, cuando se trata de familias migrantes, la legitimidad de la detención es aún más excepcional, ¿no? Cuando se trata de familias y mujeres embarazadas que solicitan asilos, estas no deben ser detenidas y, si lo son, no deben ser sometidas a condiciones de tipo carcelario. Cuando se trata de niños no acompañados,
tampoco se pueden aplicar medidas de detención de privación de la libertad por motivos de su situación migratoria. Además, de acuerdo a las directrices realizadas por ACNUR sobre estándares aplicables al respecto de detención de los solicitantes, a la detención de los solicitantes de asilo, se concluye que los menores solicitantes de asilo no deben ser detenidos. Entonces, acuérdense, esto es un segundo grupo de personas a los cuales la privación de la libertad es aún más excepcional o está simplemente prohibida. Cuando se trata de mujeres embarazadas, cuando se trata de menores no acompañados, menores de edad no acompañados o de familias migrantes. Perfecto. Se nos está agotando el tiempo, así que mencionaremos que en caso de el derecho al debido proceso y el acceso a la justicia para migrantes, al igual que para cualquier otra persona, los derechos contenidos en el artículo 8, que es el derecho que establece las garantías del debido proceso, son aplicables a todos los procesos en los cuales intervienen los migrantes, sean en procesos migratorios, sean en procesos de carácter penal, etc. Hay procesos en los cuales se establecen derechos de los migrantes, derechos de carácter civiles, laborales, administrativos, etc. Y el hecho de que sean migrantes documentados o indocumentados no afecta, o en situación regular o irregular, no afecta que ese derecho se debe aplicar o sí en todas circunstancias a esas personas. Asimismo, esos derechos implican el derecho a la protección judicial y a la acción de la habeas corpus en casos de detenciones, el derecho a solicitar asilo, el derecho a un trato humano durante la detención, que incluye el derecho a la atención médica, el derecho a la separación de los recursos penales. Los migrantes no deben ser recluidos en los mismos lugares que los reclusos penales comunes, ¿no? Siempre estoy hablando de las personas recluidas por motivos de una situación migratoria, ¿no? Tienen el derecho a ser notificados y entregados a otro establecimiento de detención. Tienen el derecho a que el personal esté debidamente entregado a una supervisión independiente del lugar de detención, al derecho a una política disciplinaria establecida y al debido proceso, el derecho a un procedimiento efectivo de petición y respuesta, la obligación de investigar las muertes que se produzcan durante la detención a cargo del Estado, el cumplimiento de los principios de las Naciones Unidas para la detención de niñas y niños no acompañados, etcétera, 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 ¿no? A su vez, es un componente esencial del derecho al debido proceso el tema de que y eso está en la opinión consultiva de CISAES, de que el migrante detenido tiene derecho a ser informado de su derecho a gozar de la protección consular, es un derecho que, si no se respeta, entra dentro de las violaciones al debido proceso a ese migrante. Entonces, resumiendo, en varios casos, entre los cuales en el caso de Pacheco tiene la Corte ha indicado que el derecho al debido proceso contenido en el artículo 8 de la Convención se refiere también debe ser aplicado a los migrantes, estén estos en situación irregular o irregular. Recordemos que el artículo 8 se refiere al conjunto de requisitos que deben ser observados en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos. La Convención Americana de Derechos Humanos también se refiere a, y me quedan 5 minutos, entonces
quiero ir un poquito más rápido para mencionarle el tema del derecho a solicitar asilo y el derecho a la no devolución. El artículo 22 de la Convención Americana, que se refiere al derecho de circulación y de residencia, menciona a los migrantes en sus numerales 6, 7 y 8 y 9. En el numeral 6 establece que el extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la Convención solo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley. ¿No? Eso parece obvio, pero es un derecho que está consagrado, contenido en la Convención Americana en el artículo 22. El artículo 22.7 establece lo siguiente: toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales. El artículo 22.8 establece en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal están en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. Estos derechos deben ser leídos conjuntamente y establecen dos cosas fundamentales. Lo primero es el derecho a solicitar asilo, de buscar y solicitar asilo en caso de persecución por delitos políticos. El Estado, en caso de rechazar esa solicitud de asilo, no puede devolverlo al país donde el migrante está en una situación de riesgo, ¿no? Y es interesante que la Convención Americana establece una protección a nivel americano, pero a su vez esa protección debe ser leída a la luz de los tratados internacionales sobre refugiados, ¿no? Y para ello la Corte, por ejemplo en casos como el caso Pacheco Tineo, ha acudido a los efectos de interpretar el contenido de la Convención Americana a la Convención Internacional de 1951 sobre refugiados. De alguna manera, en esa sentencia ha interpretado los derechos contenidos en la Convención Americana a la luz de los que están contenidos en ese instrumento internacional. Y por ejemplo, a la hora de interpretar el derecho a solicitar asilo, ha establecido que todo el procedimiento de solicitud de asilo debe cumplir con lo establecido en el artículo 8 sobre el debido proceso, y ha integrado varias normas de derechos de refugiados, normas internacionales. Por ejemplo, la Corte ha establecido que las personas que la persona que solicita asilo debe gozar de varias garantías del debido proceso, que deben ser interpretadas de acuerdo al Corpus Juris Internacional. Por ejemplo, los Estados deben garantizar que el solicitante de asilo deben garantizar las facilidades necesarias, incluyendo los servicios de un intérprete competente, así como en su caso el acceso a una asesoría y representación legal para someter su solicitud ante las autoridades. En ese sentido, el solicitante de asilo debe recibir la orientación necesaria en cuanto al procedimiento que ha de seguirse en un lenguaje y modo que pueda comprender, y en su caso se debe dar la oportunidad de ponerse en contacto con un representante de ACNUR. En segundo lugar, la Corte ha establecido que la solicitud debe examinarse con objetividad en el marco del procedimiento establecido al efecto por una autoridad competente claramente identificada, la cual requiere la realización de una entrevista personal. Las decisiones que se adopten por los órganos competentes deben estar debidamente fundamentadas, ¿no? Debe haber motivación. Con la finalidad de proteger los derechos de los solicitantes que puedan estar en riesgo, el procedimiento de asilo debe respetar en todas sus etapas la protección de los datos del solicitante y la solicitud del principio
y de la solicitud y el principio de confidencialidad, muy importante. Si no se reconoce al solicitante la condición de refugiado, se le debe brindar la información sobre cómo recurrir y concederse un plazo razonable para ello, según el sistema vigente, a fin de que se considere formalmente la decisión, reconsidere formalmente la decisión adoptada. Y el recurso de revisión o apelación debe tener efectos suspensivos y debe permanecer al solicitante, permitirse al solicitante que permanezca en el país hasta que la autoridad competente adopte la decisión del caso, inclusive mientras esté pendiente el medio de impugnación, a menos que se muestre que la solicitud sea manifiestamente infundada. Con respecto a el derecho a solicitar asilo, esos son los derechos del proceso que deben ser respetados por parte del Estado, ¿no? El tiempo se me ha agotado, pero quería mencionarles también que independientemente de si se trata de una decisión que se refiere a un solicitante de asilo o no, cuando se trata de un procedimiento que pueda resultar en la expulsión o deportación de un extranjero, en general los estados tienen que respetar tres elementos importantes en el proceso, ¿no? Que es el derecho a ser informado expresa y formalmente de los cargos en su contra, si los hubiera, y de los motivos de la expulsión o deportación. Esta notificación debe incluir información sobre sus derechos, tales como la posibilidad de exponer las razones que lo asisten en contra de su expulsión y oponerse a los cargos en su contra, la posibilidad de solicitar y recibir asesoría legal, incluso a través del servicio público gratuito, de ser aplicable, y de ser el caso traducción o interpretación, así como la asistencia consular si correspondiere. En segundo lugar, en caso de decisión desfavorable, debe tener derecho a someter su caso a revisión ante la autoridad competente y presentar o hacerse representar ante ella para tal fin. Y en tercer lugar, la eventual expulsión solo podrá efectuarse tras una decisión fundamentada conforme a la ley debidamente notificada, ¿no? Eso lo ha dicho la Corte en el caso Nadesh y en el caso Pacheco-Tini. Bueno, muy bien. Quedarían varias cosas más por analizar. Este es un tema muy amplio. Si ustedes tienen a gusto desean más información con respecto a este tema, pueden contactarme en mi correo personal, que es profesional, jorgerandonea@corteidh.or.cl. Repito, jorgerandonea@corteidh.or.cl. Y allí les puedo proporcionar material, información complementaria, les puedo referirme a las sentencias de la Corte que se refieren a este tema, y será un gusto poder asistirlos en lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Con esto doy por concluida la presentación.